sin sabor, por la fe en tu sabiduría. Hoy tenemos un regalo precioso de parte de nuestro Dios para cada uno de ustedes, hermano. Porque yo sé que como iglesia estamos sedientos de escuchar la voz de Dios por medio de la exposición de su palabra. Hermanos, hay muchos púlpitos a nivel, en todo el mundo, alrededor del mundo, alrededor de Latinoamérica. Pero no en todos los púlpitos hay hombres de Dios hablando fielmente su palabra. Y para la gloria de Cristo y solo de Cristo, hoy está con nosotros alguien que semana a semana Dios lo está usando, conservando la fidelidad en su palabra y exaltando a Cristo. Recíbanlo como un regalo de Dios. Prepare su corazón, prepare su mente. Y vamos a darle paso al pastor Iván, que muy humildemente aceptó esta invitación. Una vez más, pastor, muchísimas gracias. Nos gozamos, no se imagina cuánto, de que esté hoy con nosotros. Así que, pastor Iván, que Dios lo use y gracias por aceptar esta invitación. Pasamos con usted. Es un privilegio para mí el poder estar con ustedes en esta mediodía de Chile ya, dos horas menos en Honduras. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí realmente poder estar con ustedes haciendo lo que siempre hacemos y lo que es lo más maravilloso que podemos hacer, que es compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y esto es lo que su palabra nos enseña. Yo quiero que hoy día podamos compartir, queridos hermanos, la palabra del Señor, fundamentalmente haciéndonos la pregunta: ¿qué es lo que significa verdaderamente ser un creyente? ¿Qué implica verdaderamente ser un seguidor de Cristo? Nosotros hemos leído una lectura devocional hace un momento atrás en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33, y lo que tenemos allí en Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33 es una especie de desafío del Señor Jesucristo. Dice: al ver las multitudes que lo seguían, obviamente en ese periodo de su ministerio terrenal, Él habló a las multitudes y les dijo algunas cosas que son muy fuertes desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos en el día de hoy, pero que son pertinentes también para nosotros. Y Él habló de negarse a sí mismo, Él habló de tomar la cruz y seguirlo cada día, que es el costo de lo que significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pedro que Él es el que marcó las pisadas y nosotros seguimos sus pisadas. Es decir, vamos tras de Él, de tal forma que seguir al Señor Jesucristo implica entonces mucho más que el asentimiento intelectual a algunas doctrinas, algunas verdades fundamentales de las Escrituras. Es mucho más que la aceptación de ciertas cosas, de realizar ciertos rituales religiosos que pueden, obviamente, tener el propósito de honrar al Señor. No hay ningún problema en eso, pero es mucho más que eso, seguir al Señor. Y en Marcos capítulo 8, versículos 31 en adelante, yo me voy a detener solamente en un versículo, pero vamos a leer hasta el capítulo 9, versículo 1. También el Señor plantea el mismo desafío y en un contexto particularmente interesante. Yo quiero que abran sus Biblias y me acompañen a Marcos 8, versículos 31 al capítulo 9, versículo 1. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El contexto en el cual el Señor hace este desafío a sus discípulos es muy interesante porque marca una especie de bisagra en su ministerio. En 6 meses más, desde aquí en adelante, el Señor estará entregando su vida en la cruz por cada uno de los pecadores que Él en su gracia venía a salvar. Desde la confesión de Pedro, que está en los versículos anteriores, en el versículo 27 del capítulo 8 al versículo 30, cuando el Señor desafía a sus discípulos y les dice, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y obviamente la gente en general, la multitud en general que seguía a Jesús, tenía diferentes percepciones de quién era realmente el Señor Jesucristo. Algunos dicen que eran Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Pero el Señor hace una segunda pregunta, y esa segunda pregunta es la más importante porque tiene que ver con la identidad del Señor Jesucristo, que es la base y el fundamento de la iglesia que posteriormente Él iba a edificar. Entonces le dijo Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Y en ese contexto, entonces el Señor dice, esto es lo que va a pasar y va a suceder en Jerusalén, y comienza a anticipar su muerte. Y Pedro comienza a decir, no, Señor, nada de esto te acontezca, y el Señor lo reprende duramente porque Pedro estaba colocando la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Está colocando la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y eso muchas veces pasa con nosotros también. Y el Señor tiene que corregir a Pedro, y entonces le plantea el desafío en el versículo 34, que es el texto en cuestión que vamos a desarrollar esta mañana. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este desafío es muy interesante porque no tiene que ver con un tiempo en particular, nada más al comienzo, cuando el Señor estaba entrenando a sus discípulos como preparación para la obra que ellos iban a hacer en el nombre del Señor, sino que tiene que ver con todos los creyentes en todos los tiempos y en todas las sociedades y en todas las circunstancias. Y hermanos, nos desafía lo siguiente. Yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. Si pudiésemos escoger en qué etapa del ministerio del Señor Jesucristo nosotros podríamos estar o quisiéramos estar al lado de Él, acompañándolo, seguramente nosotros estaríamos felices de estar en el monte de la transfiguración con Él, como Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Porque allí contemplamos su gloria. Quizás estaríamos felices de acompañarlo en la multiplicación de los panes y los peces y ser objeto de su compasión y de su poder multiplicador, con el cual alimentó a mucha gente. O también la escena de la entrada triunfal a Jerusalén, cuando desciende del monte de los olivos y entra a Jerusalén, y entonces la gente lo clamaba, recuerdan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana el Hijo de David. Y allí podríamos ver su realeza y podríamos experimentar el fervor de la multitud, de la gente que colocaba mantos para poder recibir al Señor que venía montado en un pollino. Sin embargo, ¿cuántos elegiríamos estas situaciones? Por ejemplo, seguir a Jesús en la agonía de Getsemaní.
Estar con Él en el momento en que Él estaba orando y caían gotas de sangre de su frente por lo que implicaba la presión extraordinaria que había sobre Él, emocional y espiritual, cuando el Señor le mostró anticipadamente lo que iba a hacer, lo que iba a hacer Él en la cruz, lo que iba a pasar con su ira derramándose sobre Él en lugar nuestro. ¿Estaríamos dispuestos a ver la angustia de su alma? Quizás estaríamos dispuestos a estar ante el concilio y sentir el dolor de la injusticia, ir con Él en su doloroso camino al Calvario y sufrir el desprecio de los hombres. ¿Estaríamos dispuestos a acompañarlo en esa senda? O quizás estar ya definitivamente crucificado al lado de Él y participar de su completa soledad. Obviamente esto es más bien desagradable y ninguno de nosotros quisiera estar en esa situación. Sin embargo, la Biblia enseña categóricamente que la senda del discípulo es el camino del maestro. Las pisadas de Cristo, la referencia del cristiano. Cabe entonces hacernos la pregunta, ¿por qué senda estamos andando? ¿Estamos siguiendo a Jesús efectivamente por el camino que Él trazó? La respuesta a estas interrogantes queda de manifiesto cuando comparamos nuestra vida con la clara demanda de Cristo a sus seguidores en Marcos 8:34. Y allí se pueden apreciar tres principios rectores de lo que significa seguir al Señor Jesucristo, que son elementales, que describen adecuadamente la senda que cada creyente ha de tomar. Esta no es otra que el camino de la cruz. El camino de la cruz. Ese es el camino de cada uno de nosotros. Obviamente ninguno de nosotros va a dar su vida por otro, porque eso ya lo hizo el Señor Jesucristo una vez y para siempre. Sin embargo, nos está enseñando que la gloria está antecedida por la cruz. Que la exaltación está precedida por el sufrimiento y la aflicción. Seguir al Señor Jesucristo no es simplemente una situación de tipo intelectual, no es simplemente la comprensión de ciertos rituales religiosos, es mucho más que eso. Y aquí está el primer principio que nos enseña el texto. Llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí está el primer principio, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. La senda de Cristo es la senda de la negación. La palabra que se utiliza allí en el original significa una negación absoluta, total. Es la palabra apeneomai del griego. Significa una negación absoluta, una negación total y completa. Y esta fue precisamente la vida del Señor Jesús mientras estuvo en la tierra. Por eso el apóstol Pablo, cuando quiere dar una señal de lo que significa la verdadera humildad a los filipenses, les dice, haya pues en vosotros este sentir, este pensar, literalmente, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Filipenses 2, del 5 al 7. El Señor Jesucristo no estaba demandando de sus discípulos algo que Él primeramente no estaba dispuesto a realizar. Y de hecho ya lo había realizado al despojarse a sí mismo, al venir de la gloria, al dejar su gloria para venir a ser un hombre más, incluso el último de los hombres, porque dice el texto bíblico en Filipenses, tomando forma de siervo. En más de una ocasión el Señor Jesucristo dijo que había venido para hacer la voluntad de su Padre. Y hasta en el momento de más angustia en su vida terrenal exclamó, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, precisamente en la lucha en Getsemaní. Lucas 22, 42. Esto es negación. Esta es la senda marcada por el Maestro para cada uno de sus seguidores y esta es también la evidencia de una vida genuinamente entregada a Cristo, según el apóstol Juan.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hay una referencia, hay un estándar, y el estándar el Señor no lo rebaja. Debe andar como Él anduvo. Es un desafío para nosotros los creyentes caminar por la senda que Cristo estableció. Como se puede apreciar, hermanos, no hay una opción. No hay más opciones. Cada verdadero creyente ha sido llamado a negarse a sí mismo. Esto implica renunciar a las exigencias del propio yo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El enemigo más terrible que tenemos nosotros es el yo que nos pide satisfacer nuestros deseos egoístas y carnales. El yo es el que demanda de nosotros muchas cosas para autogratificación y por tanto es el enemigo más complejo que tenemos. Y el Señor está diciendo que para poder seguirlo a Él necesariamente tenemos que morir a nuestros deseos, anhelos y demandas personales. Como el apóstol Pablo, cuando camino a Damasco, el Señor se manifestó a él, ¿recuerdan ese mediodía? Y cuando Pablo pregunta quién es el Señor, y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y entonces el apóstol Pablo hace una pregunta maravillosa, porque eso es lo que él entendió inmediatamente que significa seguir a Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí estaba renunciando a hacer su propia voluntad y estaba disponiendo su corazón para hacer la voluntad del Señor. Sin duda, hermanos, este es el desafío del Señor Jesucristo a todo aquel que desea seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguir en pos de Él, bueno, este es el camino. Y esta demanda no es muy apreciada en el día de hoy, particularmente para una generación que vive en función de la satisfacción de sus propios anhelos y deseos personales. Esta generación hedonista que vive por y para el placer rechaza de plano caminar por la senda de la negación. Esta senda choca de frente con el camino trazado por los especialistas de la salud mental que nos dicen que el verdadero problema del hombre consiste justamente en que se ha visto privado de satisfacer sus propios deseos y por ello manifiesta una pobre opinión de sí mismo. Le llaman falta de autoestima. Partiendo de esta misma premisa secular, humanista, hedonista, egoísta y antibíblica, la Iglesia contemporánea ha creado una serie de ministerios al gusto del consumidor. Estos se caracterizan por ignorar el costo de seguir a Cristo y enfatizar la solución a todos sus problemas, poniendo al hombre y sus necesidades en el centro y constituyendo a este en la razón de ser de la Iglesia de Cristo. Esa es una herejía. El hombre no es el centro de la Iglesia, Cristo es el centro de la Iglesia. La palabra de Cristo es el centro de la Iglesia, no la sabiduría barata del ser humano. No son nuestras especulaciones las que tienen que guiar y conducir la iglesia, es la palabra gloriosa del Señor Jesucristo y el fundamento de esa iglesia es la obra preciosa de Cristo, de tal manera que no se trata de nosotros, se trata de Él. Lamentablemente los temas de las predicaciones muchas veces se centran en las necesidades de la gente y no en la voluntad de Dios, en las necesidades percibidas, pero no en las necesidades reales, que son las espirituales. Se centra en alimentar el egocentrismo y el orgullo y no en la verdadera necesidad de morir a uno mismo. Hermanos, ¿en quién va a estar centrada toda la atención en el cielo? Apocalipsis capítulo 5. Y aquí el Cordero, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, el Cordero como inmolado, Él va a ser el centro de atención por toda la eternidad. Y entonces para cada creyente el centro de atención ahora ya en la tierra es precisamente Cristo, su obra, su voluntad, su palabra. Si en el cielo toda la atención se centrará en Cristo, entonces nosotros ya nos estamos preparando
Un hermano llamado Samuel Rutherford escribió lo siguiente, ya hace muchos siglos atrás. No contempla la novia su vestido, sino el rostro de su amado. No miraré yo a la gloria, sino a mi rey de gracia lleno. No a la corona que otorga a él, sino a su horadada mano. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel. El Cordero es toda la gloria en la tierra de Manuel. Este hermano murió en 1661 repitiendo triunfante estas palabras. Toda la gloria en la tierra de Manuel, toda la gloria. ¿Para quién, hermanos? Para quien murió y se entregó a sí mismo por nosotros. Para aquel que derramó su sangre para comprar tu alma. Para aquel que recibió en tu lugar la ira justa del Padre que debía caer sobre nosotros. Él es el centro de la iglesia, no nosotros, y por eso seguirlo a Él significa negarnos a nosotros mismos. Aquellos que ponen al hombre en el centro de todo el quehacer de la iglesia seguramente entenderán que no tienen nada que hacer en el cielo, puesto que allí todo se centrará en Cristo. La Biblia dice que el hombre no es más que polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Y lo que no es, dice Isaías 40, versículo 17, el mismo Señor a través del profeta. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Isaías 40, versículos 23 al 24. Aún los más poderosos de esta tierra son como polvo delante de él. El apóstol Pablo entendía muy bien esta realidad, puesto que se designó a sí mismo como el primero de los pecadores, 1 Timoteo 1:15. Un mísero hombre, Romanos 7:24. Menos que el más pequeño de los santos, Efesios 3:8. También dijo que los llamados a servir al Señor eran lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. 1 Corintios 1, 27 y 28. Así de insignificante es el ser humano ante la presencia de Dios. Cuán insensato, hermanos, es entonces poner al hombre en el centro de todas las cosas y vivir para sí mismo. Cuando el creyente tiene una visión correcta de Dios y su santidad, tiene también por contraste una apreciación correcta de sí mismo. Y esto solo es posible cuando se aprende a pensar bíblicamente. Lamentablemente, los pensamientos de la cultura dominante que establecen los parámetros por los cuales debe vivir esa cultura y esa sociedad han infiltrado la iglesia con la finalidad de poner en pensamientos en la iglesia ideologías y filosofías de hombre que desvirtúan precisamente lo que es el camino del creyente y lo tratan de colocar en un estándar distinto. Las promesas son lo principal, pero no los desafíos. La Biblia dice que el desafío de Cristo es que vayamos tras sus pasos. Y por eso es que muchas veces tenemos a personas que buscan iglesias conforme al deseo de su propio corazón. Iglesias que hagan cosquillas a los oídos con una predicación que apunte a levantar la vanidad de esas personas, a alimentar el ego. Pero ese no es el camino. Un mensaje complaciente que no contenga un desafío inherente es un mensaje vano, vacío, es un mensaje que no transforma, es un mensaje que no cambia el corazón de las personas. Y ante eso, entonces, ante ese tipo de solicitud de las personas, la cruz es una ofensa para el hombre contemporáneo. Sin embargo, hermanos, es la senda seguida por el Señor Jesucristo y es la demanda para todo aquel que desea seguirlo a Él. Y no hay otra opción, ni hay ningún atajo respecto al desafío que el Señor plantea.
Es necesario, y eso es lo que está diciendo, morir a sí mismo para vivir genuinamente en Cristo y para Cristo. Un famoso himno dice, nada poseo que no haya recibido. La gracia ha dado desde que he creído. La jactancia excluida. El orgullo yo abato. Solo un pecador soy, por la gracia salvo. Esta es mi historia. A Dios toda la gloria. Solo un pecador soy, por la gracia salvo. Hermanos, pero para que sea dada toda la gloria a Dios es necesario que nosotros demos un paso atrás. Y me parece que la figura más extraordinaria del Antiguo Testamento que revela eso es que cuando fue erigido el templo terminado y Salomón hace esa oración de consagración tan extraordinaria y entonces dice que la gloria del Señor llenó el templo y los sacerdotes tuvieron que salir porque nadie podía entrar porque la gloria del Señor lo llenaba todo. Eso somos nosotros, cada uno de los creyentes. Damos un paso atrás y dejamos que Él reciba la gloria, la adoración, la exaltación, porque Él es el que ha hecho la obra, porque es su plan, porque es su propósito, y nosotros simplemente somos beneficiados por la obra que Él hizo en nuestro favor. Quedar lleno de Cristo, hermano, significa quedar vacío del yo. Esto necesariamente requiere una batalla con el enemigo interno que tantas demandas hace a nosotros. No, nosotros ya no somos esclavos del yo, somos siervos de Cristo y lo seguimos a Él y nos humillamos delante de Él. Y no queremos hacer más nuestra voluntad, queremos hacer solo la voluntad de Él. Y por todo murió para que los que viven, es decir, los creyentes, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso Jesús dice, para seguirme a mí tienen que negarse a sí mismos. Pero esto implica necesariamente una batalla, una durísima batalla con el enemigo interno. Por esa razón, la senda de la cruz es también, y esto es lo segundo, el segundo principio, un camino de sacrificio. La senda de la cruz es también un camino de sacrificio. Es una senda de sacrificio. Y tome su cruz, dice el Señor. Y tome su cruz. El texto paralelo en Lucas 9:23 agrega cada día. La frase tome su cruz cada día ha de interpretarse a la luz del contexto en el cual fue dicha. Para entender adecuadamente la demanda de Cristo, a quienes deseaban seguirle, hay que volver retrospectivamente la mirada al Israel de la primera mitad del primer siglo. En ese contexto, la cruz era un elemento de tortura y muerte. Para los romanos un instrumento de ejecución y para los judíos un instrumento de maldición, Gálatas 3:13. Para los romanos un instrumento de ejecución y para los judíos un instrumento de maldición. En consecuencia, el tomar la cruz indicaba contextualmente estar dispuesto a seguir a Jesús si era necesario aún hasta la muerte. Si estábamos nosotros en el patio de nuestra casa y pasaba una persona con una cruz sobre él, obviamente no estaba haciendo un ritual religioso. Esa persona estaba siendo llevado por soldados a su propia ejecución. El elemento que cargaban sobre sus espaldas era el elemento de ejecución y de muerte segura. Por lo cual entonces cuando el Señor dice, y tome su cruz cada día, está diciendo que seguir a Jesús implica no solo negarse a sí mismo, sino estar dispuesto a dar la vida por aquel que dio su vida por nosotros. Es decir, seguirlo no solo en sus momentos sublimes mientras estuvo en la tierra, sino también seguirlo hasta el mismo Calvario, si fuera necesario. Esto es tan así que la mayoría de los discípulos de Jesús, como bien sabemos por la historia, literalmente dieron su vida por él. El testimonio de las Sagradas Escrituras y el de la historia de la Iglesia coinciden absolutamente en este punto. Si en los primeros 3 siglos de la era cristiana la Iglesia de Cristo fue objeto de al menos 8 o 10 persecuciones terribles y miles de seguidores de Jesús estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe en este tiempo, la pregunta es ¿por qué se han de rebajar las demandas de Cristo a sus seguidores modernos?
¿Por qué estos mensajes desafiantes que demandan la absoluta entrega sacrificial de aquellos que dicen ser seguidores de Cristo están ajenas en la vida de la iglesia en el día de hoy? ¿Qué pasaría, hermanos, si el Señor en su soberanía permitiera una gran persecución en contra de la iglesia actual, lo cual no se ve muy lejano? Todas estas preguntas y muchas más han de servir a cada creyente para que examinemos nuestro real compromiso con Cristo. Seguir a Cristo no es un juego, no es una religión que demanda el cumplimiento de rituales externos, vacíos y formales. Por el contrario, es una vida de entrega y consagración total y sacrificial para honrar a aquel que a su vez dio su vida por criaturas indignas de tal sacrificio. Sin embargo, las librerías cristianas muchas veces están llenas de libros que tienen como tema central al hombre y sus necesidades. Abundan los libros que tratan sobre la depresión, el temor, el rechazo, la soledad, la autoestima y todas estas cosas. Y esto es coherente y consistente con el pensamiento de la sociedad secular, de la sociedad sin Dios. El pensamiento que en el día de hoy prácticamente está en toda la sociedad, que es la victimización del hombre. Es el tema del día de hoy. Y no la cruz de Cristo, incluso muchas veces dentro de la iglesia. El tema es la satisfacción del hombre y no la gloria de Dios. En función de este concepto antibíblico, la consagración, entrega y dedicación total al Señor ha quedado en el olvido, como una enseñanza retrógrada e innecesaria. Sin embargo, hermanos, la Escritura sigue desafiando al que ha puesto su fe en Cristo a que, dice Pablo a los romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La ofrenda que el creyente tiene que presentar al Señor es un cuerpo constituido por los miembros que antes fueron presentados como instrumento de iniquidad para ahora servir a la justicia. Antes sirvieron a la inmundicia, dice Pablo en Romanos 6:19. Ahora sirven a la justicia. Esta entrega es calificada como viva, santa y agradable a Dios. Ese es el camino nuestro. No se trata de que nosotros no tengamos que pagar un costo. Por la salvación no hay ningún costo porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Pero seguir a Cristo significa negarnos a nosotros mismos, negar nuestras propias demandas y al mismo tiempo dar una batalla terrible contra el pecado hasta el último día de nuestra vida, porque obviamente nuestra carne quiere satisfacción, pero Cristo demanda consagración y sacrificio. Hermanos, debemos estar dispuestos a seguir al Señor en todo momento y en toda circunstancia. Y para eso necesitamos desprendernos de nosotros mismos. Es una lucha constante, al punto que el apóstol Pablo llega a decir en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es la batalla, y esa es la lucha. Todos los días de nuestra vida nosotros estamos diciendo lo mismo que Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no se queda en eso, sino que dice, sean gracias a Cristo Jesús, quien me ha librado. Necesitamos luchar no en nuestras fuerzas, sino en las de Cristo. Pero necesitamos luchar conscientes de que es una batalla constante y permanente y que no va a terminar hasta el día en que cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra. Seguir a Cristo es tomar la cruz, seguir a Cristo es caminar con Él, seguir a Cristo es ir al Calvario, seguir a Cristo es ir a Getsemaní, seguir a Cristo es llorar con Él y sufrir. Porque eso es lo que demanda su senda. No satisfacer las demandas de la gente y no las demandas de mi carne, sino las demandas de Cristo. Para el cristianismo moderno, entre comillas, cristianismo, la abnegación y el sacrificio parece que no tienen ningún sentido. No obstante, el Señor sigue demandando a sus seguidores que lo imitemos a Él. Esto lo entendió muy bien el apóstol Pedro.
Él dijo, pues para esto fuiste llamados. Es interesante porque dice que es el propósito de nuestra salvación y de nuestro llamamiento a seguir a Cristo. Pues para esto fuiste llamados. Porque también, escuchen bien, Cristo padeció por vosotros, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Para esto fuimos llamados, para esto fuimos salvados, hermanos, para reflejar a Cristo, la luz de Cristo en un mundo asiago, en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas espirituales, en un mundo terrible que odia con todo su corazón a Cristo. En medio de Él debemos resplandecer como luminares. Pero para resplandecer como luminares en este mundo tenemos que parecernos más a Cristo. Y parecernos más a Cristo significa seguirlo de más cerca. Y esto es un sacrificio, por supuesto, porque es una lucha, una batalla con las demandas propias del yo. Ahora, para eso necesitamos sumisión y determinación a obedecer completamente a Cristo. Por ello, la senda de la cruz es también, en tercer lugar, una senda de obediencia. Es una senda de abnegación donde nos negamos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Es una senda de sacrificio donde luchamos con la demanda de nuestro propio yo. Estamos dispuestos a morir al yo y morir al mundo, como dice el apóstol Pablo, el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo en la cruz de Cristo. Y es también entonces una senda de obediencia, de sumisión. Y sígame, dice Pablo. Perdón, dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un seguidor es uno que va por el mismo camino. Noten cómo es prolífica la Biblia en el Nuevo Testamento respecto a esta palabra. Sígame. Aparece 77 veces y se usa en los evangelios referida a seguir a Cristo. 77 veces se utiliza esta palabra. Sígame. Jesús vio a Pedro, ¿cierto? Y a su hermano remendando las redes y le dijo, síganme. Luego pasó por el banco de los tributos donde estaba Mateo o Leví y le dijo, sígueme. Y dice, y dejándolo todo le siguieron, y dejándolo todo le siguieron, y dejando las redes le siguieron. Y eso es la demanda que hace el Señor Jesucristo a cada uno de sus discípulos. Recuerden que nosotros, ser creyente significa ser un discípulo, y ser un discípulo significa seguir a Cristo. El verbo griego traducido por seguir era usado en el mundo entonces para describir al menos todas estas cosas. Más situaciones habían con las cuales se usaba, pero al menos estas cosas que vamos a mencionar. Primero, a un soldado siguiendo a su comandante. Estamos hablando del griego en términos seculares. A un soldado siguiendo a su comandante. Segundo, a un esclavo sirviendo a su amo. Tercero, a un ciudadano obedeciendo las leyes. Cuarto, a una persona siguiendo el consejo de otro, entre muchos otros usos. Del mismo modo, el creyente es el soldado que sigue a su comandante. Es la persona que sabe que el que gobierna sobre sus vidas, el Señor de su vida, el que da las órdenes, el que establece el camino que ha de seguir, el que determina la senda que ha de caminar, es Cristo. Él es el comandante. Y el creyente es el soldado que sigue las órdenes de su comandante. Segundo, el creyente es el esclavo sumiso que obedece al instante a su amo y Señor. Tercero, el creyente es el que está dispuesto a obedecer en todas las leyes del reino de los cielos que son superiores a las leyes de un mundo cambiante y de gobiernos que, obviamente, que son imperfectos en esta tierra.
Y cuarto, el creyente es quien sigue al pie de la letra el oportuno consejo de su sabio maestro. El creyente es el discípulo feliz que contempla a Cristo y es transformado en la medida que está contemplando a su Señor, y es transformado en la medida en que va obedeciendo a su Señor, y es transformado en la medida que aplica la palabra de Dios a todas las áreas de su vida. En los evangelios esta palabra es usada en general para referirse a las multitudes que seguían a Jesús. Pero aquí, ojo con esto. Muchas veces la seguían con propósitos equivocados, eso era en la mayoría de los casos, puesto que lo hacían para beneficiarse de su poder sanador, por ejemplo. Las multitudes demandaban un milagro de Jesús, y Jesús ya había hecho mucho, pero las multitudes seguían demandando. Recuerden cuando Pablo le escribe a los Corintios y dice, los judíos piden señales, siempre estaban pidiendo señales, ni nunca se satisfacían con las señales. Mucha gente seguía a Jesús por el poder sanador y disfrutar de ello. Segundo, mucha gente seguía a Jesús por la capacidad proveedora para poder darles lo que ellos necesitaban. Después de la multiplicación de los panes y de los peces registrada ahí en Juan capítulo 6, dice que la gente siguió a Jesús para hacerlo rey y lo siguieron de un lado al otro lado del mar de Galilea, iban y venían buscándolo hasta que lo encontraron. Y Jesús les dice algo significativo, le dice, no me buscan porque vieron las señales. Y allí la palabra implica vieron y entendieron la señal, sino porque os saciasteis. Por eso me buscan. Me buscan porque yo les di la satisfacción a sus necesidades inmediatas, pero luego va a hablar sobre el gran discurso del pan de vida y le va a decir, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Y entonces le va a presentar el camino de la salvación. Buscar a Jesús para que nos dé sanidad a nuestras aflicciones. Buscar a Jesús para que nos provea para nuestras necesidades materiales. Eso es tener un equivocado concepto de Jesús, pero muchos lo seguían por eso. Y de tercero, muchos seguían a Jesús porque podían ser librados de los demonios, entre otras cosas, del poder espiritual. Hermanos, el Señor es poderoso y puede hacer todo eso, puede sanar, provee, de hecho, y puede librarnos, obviamente libra. Cuando Cristo llega a la vida, lo libra a uno del poder del enemigo. Sin embargo, ese no es el propósito central por el cual hay que seguir a Jesús. No seguimos a Jesús por los dones de Jesús, sino porque Él es el dador de los dones. Nuestra mirada ya no está en la salvación, sino en el Salvador. Nuestro corazón ha sido cautivado por el carácter glorioso del Señor Jesucristo en su palabra. No solo es quien nos salvó, es quien nos instruye, es quien nos guía, es quien nos corrige, es quien nos amonesta, es quien nos da la fuerza para seguir adelante. Y es más, el mismo que dice, donde yo estoy, ustedes también estarán. Seguimos a Jesús por lo que Él es, no solo por lo que Él nos da. Seguimos a Jesús porque Él es digno, como dice el anciano que le dijo a Juan, mira, he aquí el Cordero, el león de la tribu de Judá. Y luego dice, Él es digno, Él es digno, Él es digno, muchas veces allí en el capítulo 5. Y seguimos a Jesús porque Él es digno, hermanos. Y si eso significa que estamos postrados en una cama durante todo el resto de nuestra vida, Él es digno. Si eso significa que todavía tenemos falta de muchas cosas, Él es digno. Y si eso significa que todavía luchamos con muchas situaciones difíciles y enfermedades de las cuales no podemos librarnos, Él sigue siendo digno. Seguimos a Jesús porque Él es digno. No podemos seguir al Señor Jesús como sanador o proveedor, pero no como Señor. Su concepto de Jesús, la gente de ese tiempo y de muchos en el día de hoy, está definido por sus necesidades y no por el plan y propósito de Dios revelado en las Escrituras. Seguir a Jesús implica semejanza, unión.
Lo cual significa que para seguir a las pisadas de Cristo hay que estar unido a Él, imitarlo a Él y caminar con Él. En consecuencia, el verdadero creyente puede seguir a Cristo porque está unido a Él por la fe. Imitarlo a Él porque su Espíritu mora en el corazón de cada creyente y nos va moldeando conforme a la imagen de Cristo. Y caminar con Cristo, entonces llega a ser algo natural para Él, puesto que vive en Cristo y para Cristo. Es por eso que el Señor dijo que su yugo es fácil y ligera su carga, puesto que sería el mismo Cristo el que daría el poder, la capacidad y la disposición de caminar con Él. Seguir a Cristo es estar dispuesto a escucharlo cada día, hermano. Eso es cristianismo. Seguir a Cristo es estar dispuesto a escucharlo cada día y tal como dice el profeta Isaías, despertará mañana tras mañana mi oído para oír como los sabios. No es un ritual, es una necesidad del corazón. Seguir a Cristo es estar con Él. Seguir a Cristo es obedecerlo cada segundo de nuestra vida. El mayor ejemplo de obediencia fue el mismo Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y estos versos están precedidos por la exhortación, haya pues en vosotros este sentir, como bien sabemos. Indicando claramente que el ejemplo de Cristo es la abnegación, sacrificio y obediencia. Es la senda del verdadero discípulo del Señor. Si tú has llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, este es tu camino, hermano. No hay otro. No hay otro. Ten cuidado con lo que pasa en Internet en el día de hoy, donde hay muchas voces, donde se habla de muchas cosas, y particularmente aquellos que son más seguidos en el Internet son aquellos, comillas, predicadores que en el fondo lo que te están diciendo es lo que tú quieres escuchar, y lo que están diciendo es que Cristo no demanda nada de ti, sino que lo da absolutamente todo, y tú simplemente tienes la satisfacción a todas tus necesidades cruzado de brazos. Ese no es el Cristo de la Biblia. Sí, Él murió por ti. Sí, Él pagó por tus pecados. Sí, Él sufrió la muerte que tú debías morir. Él vivió la vida que tú debías vivir. Él se levantó poderosamente entre los muertos y ascendió a la gloria del Padre y volverá un día para buscar a los que esperan en Él. Todo eso es una verdad incuestionable y todo eso es por gracia. Sin embargo, la gracia es activa, la gracia actúa en nuestras vidas y nos lleva a entender que si somos creyentes, si somos justificados, es porque estamos siendo santificados. Y porque estamos siendo santificados en el presente, como dice Pablo a los romanos también en el capítulo 6, vamos a ser un día glorificados. Pero el caminar con Cristo hoy es imprescindible. La obediencia es la marca del verdadero creyente. Al respecto, alguien escribió: Dios nunca pregunta por nuestra habilidad ni por nuestra inhabilidad, únicamente por nuestra disponibilidad. Dios no pregunta por nuestra habilidad ni por nuestra inhabilidad, únicamente lo hace por nuestra disponibilidad. ¿Está dispuesto a seguir a Cristo? El que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Todo aquel que desea caminar por una senda de placer, satisfacción y prosperidad es quien no ha entendido lo que significa seguir a Cristo. Lamentablemente esto es lo que millones de personas alrededor del mundo están buscando hoy. Por ello es que están dispuestos a seguir a mentirosos disfrazados de apóstoles de Cristo que les prometen dar satisfacción a sus deseos carnales, pero no. Hermanos,
El camino de Cristo es un camino de negación, el camino de Cristo es morir al yo, el camino de Cristo es decir, Señor, yo voy a andar contigo, aunque el camino sea duro, escabroso y espinoso, voy a andar contigo porque eso es lo mejor. El creyente genuino es el que ha entendido lo que entendió Pedro. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. La satisfacción de los deseos carnales, que ellos son los que combaten contra el alma, nosotros no estamos. Y Cristo no nos va a dar eso. Al contrario, Él es santo y nosotros hemos de ser santos. El mensaje de la cruz es el que tiene que volver a ocupar el centro de la iglesia de Cristo. Las demandas del Señor son tan frescas y necesarias hoy como lo fueron para los creyentes de los primeros siglos. El Señor no ha cambiado, tampoco sus demandas. Todo aquel que quiera seguir a Cristo debe estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No existe otro camino. La senda de la cruz es la que marca la vida del creyente. Queridos hermanos, estamos en esta tierra para ser transformados a la imagen de Jesucristo. Pero para ser transformados a la imagen de Jesucristo, tenemos que andar con Él cada día y seguir sus pisadas. Y así como las pisadas condujeron a Cristo a la cruz, las pisadas que nosotros estamos siguiendo de Cristo pueden conducir también al sufrimiento y la aflicción y al desprecio del mundo, como Él lo anticipó. El mundo os aborrecerá porque me aborreció primeramente a mí. Sin embargo, y esto es lo más maravilloso, conducen a la gloria. No se puede tener la corona sin primeramente pasar por la cruz. Que el Señor pueda colocar esto en el corazón nuestro y en el corazón de su iglesia, para que entonces todas las voces se eleven apuntando a la gloria de Cristo y todas las miradas puedan ser puestas en el Cordero como inmolado, la raíz de David que ha vencido. Y todos aquellos que hemos sido salvados y serán salvados muchos más todavía a través de la obra que Él hace por medio de su iglesia como embajadores de Cristo, puedan un día también postrarse delante de Él y decirle, tú eres digno, Señor. Y al Cordero, en la gloria, la honra, la alabanza, la fortaleza y el poder le pertenecen a Él. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor bendiga sus vidas, queridos hermanos en Honduras, en la iglesia local, queridos hermanos, que el Señor obre en cada corazón para hacernos más semejante a Cristo. Desoír las demandas del yo y estar atento nuestro oído a las demandas de Cristo. Padre, muchas gracias por darnos este precioso tiempo. Muchas gracias por tu palabra. Señor, necesitamos crecer mucho más en obediencia a ti. Necesitamos someternos más a la autoridad de tu palabra. Necesitamos morir al yo. Danos la victoria, Señor, contra este enemigo implacable y que podamos vivir para honrar a Cristo en todos los aspectos. Bendice la iglesia, Señor, en Honduras. Bendice al pastor Oliver. Bendice a cada uno de los hermanos que colaboran fielmente para que la obra avance en ese lugar. Y a cada uno de aquellos que son parte de la iglesia local, glorifícate en cada una de sus vidas. Y en Latinoamérica, Señor, se siga escuchando el gran mensaje de Cristo, de su grandeza, de su obra, de su dignidad, de su gloria. Y todos nos postremos en adoración delante de Él. Oramos en el nombre glorioso de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén.